a mí porque me quiero proponer ser breve. Y ustedes saben lo que me pasa cuando yo me pongo aquí y tengo la Biblia delante y empiezo a hablar. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible. El centro de nuestro mensaje hoy es la celebración de la Cena del Señor, y la celebración de la Cena es un mensaje en sí mismo. Pero yo quisiera que nosotros reflexionáramos por un momento. Hay veces que nosotros organizamos ciertos eventos. Si queremos tener, por ejemplo, una comida familiar, decimos, vamos a comer con la familia. Enseguida surgen las preguntas, ¿verdad? Nos empezamos a preguntar, bueno, ¿dónde vamos a comer? ¿Cuánto vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? ¿Cuánto va a costarnos? ¿A qué hora hay que llegar? ¿Se dan cuenta que hay un montón de preguntas que nos hacemos cuando hay un cierto evento que queremos experimentar en nuestra vida? Bueno, nosotros tenemos que hacernos esas preguntas y cuando nos hacemos las preguntas enviamos a alguien a organizar. Ok, vas tú y compras tal cosa. Vas tú y preparas las mesas en la casa. Alguien que limpie y siempre repartimos las tareas. Ahora, ¿cómo ocurre nuestra vida cuando Dios es el que está organizando nuestros eventos? ¿Se han preguntado eso? Porque, escuchen, yo creo en un Dios verdadero. Yo no sé en qué clase de Dios cree cada uno. Pero hay personas que creen en un Dios que está por allá, quién sabe en qué planeta, quién sabe dónde, y que se ha desinteresado, o sea, está como alejado. Pero yo creo en un Dios que se mete en nuestra vida. Yo creo en un Dios que participa en los eventos que tienen que ver con nuestro diario vivir, mucho más de lo que a veces nosotros mismos percibimos. Así que yo quiero en esta historia, que justamente tiene que ver con la Cena del Señor, quisiera que nosotros reflexionáramos un poco en cuanto a eso. Voy a estar leyendo en la palabra del Señor en Lucas capítulo 22, del versículo 7 en adelante. Lucas 22, del 7 en adelante. Y estos son eventos que llevaron a la celebración de la Cena del Señor. Miren lo que dice Lucas 22, del 7 en adelante. Dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decida el padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron, pues, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Esta historia creo que es bastante conocida para unos cuantos de nosotros, pero yo quisiera que ustedes razonaran un momento. Esto ocurre al final del ministerio de Jesús. Estamos casi en el momento cuando Jesús va a ser arrestado y luego va a ser crucificado, ¿verdad? Va a ser juzgado y crucificado. Pero aquí sucede que llega el momento de celebrar la Pascua. La Pascua era una ordenanza que Dios le había dicho a su pueblo que tenían que cumplir anualmente, celebrando aquel momento en que Dios había librado al pueblo de Israel de Egipto. ¿Se acuerdan cuando pintaron los dinteles de las puertas con la sangre de los corderos? Bueno, entonces, aquí, en cierta manera, hay la organización de un evento. La preparación de un evento. Jesús se iba a reunir con sus discípulos para celebrar la Pascua. La Pascua implicaba comer carne de cordero asada.
Cuando aquí dice hablar del sacrificio del Cordero, nosotros enseguida pensamos es una cuestión espiritual, religiosa. Bueno, es un cumplimiento de lo que Dios les había mandado, sí, pero ellos comían aquella carne, la preparaban. Entonces, Él les está diciendo, bueno, llegó el momento de preparar la Pascua, llegó el tiempo de los panes sin levadura y es necesario sacrificar el Cordero de la Pascua. Y Jesús se dirigió a 2 discípulos específicamente. Miren a qué 2 llamó, a Pedro y a Juan. ¿Y qué les dijo? Les dijo, id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Hablando en lenguaje un poco más sencillo para nosotros, jóvenes, vayan y preparen para la celebración de la Pascua. Les encomendó una tarea. Vamos a decir que de alguna manera Jesús les está dando la tarea de preparar el evento familiar o el evento de los discípulos. Y entonces aquí tenemos que ellos reciben esto y ellos son súper prudentes. Porque Pedro y Juan, en lugar de salir enseguida con sus ideas y hagamos esto y hagamos tal cosa, ellos respetaron mucho al Señor. Y entonces, en lugar de empezar a tomar decisiones, le preguntan, ¿y dónde quieres que preparemos? Interesante pregunta. Una recomendación, si el papá, la mamá de la familia dice, vamos a organizar tal cosa, pregúntenle dónde quiere, ¿verdad? Y en este caso eso fue lo que cumplieron los discípulos con Jesús al escuchar que ellos tenían que organizar la celebración de la Pascua. Ahora, lo sorprendente de este pasaje es qué es lo que Jesús les responde. ¿Dónde quieres que preparemos? La respuesta lógica hubiera sido, miren, vayan y pregunten por tal persona que vive en tal calle y que yo ya le pedí y organicé para que estuviera preparado. Eso es lo que hacemos, ¿verdad? Uno lo calcula de antes y prepara. Ahora, Jesús le dijo algo totalmente ilógico. ¿Se dan cuenta de lo que les dice? Le dice, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Parece que no tiene nada que ver con la organización de la cena. Se ve que no tiene nada, parece que no tiene nada que ver con la organización del evento. Un hombre que carga un cántaro de agua. Para empezar, muchas veces eran las mujeres las que iban a buscar agua. En aquel tiempo no había grifos en las casas y había un pozo en la ciudad donde iban a buscar el agua y lo traían en cántaros. Bueno, sucede que les dice, cuando vayan entrando en la ciudad, van a ver a un hombre que va llevando un cántaro, síganlo. Este es el Dios en el que yo creo. Y creo que este es el Dios en el que nosotros tenemos que creer. Un Dios que ya sabe lo que va a ocurrir. ¿Te imaginas si Dios te habla ahora y te dice, cuando salgas de este lugar vas a ver una señora vestida de rojo, síguela? Esto fue más o menos lo que pasó con los discípulos. Van a ver un hombre cargando un cántaro de agua, síganlo. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan a Pedro y Juan escuchando la orientación en cuanto a dónde organizar la celebración? ¿Cómo? Cántaro de agua. Bueno. Y todavía le da todas las instrucciones. Dice, seguidle hasta la casa donde entrare y decida el padre de familia de esa casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde ha de comer la Pascua, donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Miren esto. Ustedes imaginen, Pedro y Juan entrando en la ciudad, vienen entrando en la ciudad y mirando alrededor, y de repente Juan le hace a Pedro, como para decirle, mira, un hombre cargando el cántaro, allí vamos, y ahí va. Además es sospechoso, si alguien va caminando por una ciudad y ustedes salen caminando atrás, cuidado, no es muy aceptable a veces. Bueno, pero ellos fueron.
Ahora, la instrucción de Jesús era que no hablaran con ese señor, que vieran en qué casa entraba. Escuche, podían haber pasado cualquier cosa, el hombre lo podía haber llamado un amigo y podían haberse detenido a conversar, podían haber pasado horas. No sé qué podría haber pasado. Sin embargo, ocurrió como Jesús dijo. El hombre fue y entró en una casa y ellos tenían que ir y dice, Jesús le dijo, hablen con el dueño de casa, hablen con el padre de la casa, que no era el hombre del cántaro. Hablen con él. Ah, muy bien. Perdón, aquí estamos. ¿Quién es el dueño de casa? Por favor, quisiéramos hablar con él. Escuchen, golpean a la puerta de su casa y hablan así. Usted ya se empieza a preguntar cosas o empieza a sospechar, ¿verdad? Ahora, ¿qué tenían que decirle al hombre? El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Eso era lo que le tenían que decir a aquel hombre. Dice el maestro que dónde está el aposento donde vamos a comer la Pascua. ¿Se imaginan si llegan a su casa unos desconocidos, golpean la puerta? Queremos hablar con la persona encargada de la casa, con el dueño de casa, por favor. Dice el maestro que dónde está el lugar donde vamos a hacer la fiesta. En la mitad de los casos nosotros estamos llamando al 911. ¿Hay unos intrusos aquí que se quieren meter? Pues no. Aquel hombre respondió ofreciendo algo que ya tenía preparado. Dice, Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Y saben, nosotros estamos acostumbrados al aposento alto. El aposento alto lo seguían usando los discípulos 50 días después, cuando vino el Espíritu Santo sobre la iglesia, después de la resurrección de Jesús. O sea, el Señor tenía preparado todo. Esto es lo que yo quiero que nosotros razonemos. Así como Él preparó aquel momento tan especial, así Él prepara las circunstancias de nuestra vida. Me habrán escuchado decir esto 1.000.000 de veces, pero se lo voy a decir otra vez. Las casualidades no existen. Las coincidencias no existen. Aquellos que caminamos con Cristo Jesús, vivimos de la mano de uno que ya tiene todo preparado. El Señor sabía que hoy íbamos a estar estos que estamos aquí. El Señor sabía que íbamos a estar escuchando estas palabras y el Señor sabe lo que va a ocurrir enseguida que salgamos de aquí y después y más adelante. El Señor tiene el control. Entonces, nosotros tenemos que saber que caminamos con Él. Ahora, sí, vamos a considerar un poco también rápidamente lo que ocurrió a continuación. Estoy leyendo Lucas 22, del 14 en adelante. Dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. El primer versículo que leí dice cuándo ocurrió esto. ¿Saben cuándo ocurrió? Dice, cuando era la hora. Ni antes ni después. El Señor tiene los momentos específicos para cada cosa en nuestra vida. El Señor sabe por qué estamos donde estamos. Ahora, yo quiero que ustedes analicen conmigo brevemente qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que aprendemos en este relato de la Cena del Señor, de cuando es instalada, establecida la Cena del Señor. En primer lugar, tenemos que reconocer que Jesús
está señalando la llegada del momento más importante de la historia de la humanidad. ¿Cuál fue el momento más importante de la historia? Cuando el hombre pisó la luna, cuando descubrieron América, cuando inventaron la bomba atómica. ¿Cuál fue el momento más importante de la historia? ¿Necesito decírselos? El momento más importante de la historia fue aquel en el que el Hijo de Dios expiró en la cruz, derramando su sangre para que nosotros pudiésemos ser perdonados. Entonces, ese es el momento que Jesús está señalando aquí. Dice, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Al principio estas palabras parecen las que uno dice cuando está empezando un evento, ¿verdad? Y él le dice, cuánto he deseado compartir con ustedes este momento, qué lindo. Ahora Jesús agrega, cuánto he deseado celebrar con ustedes esta Pascua antes que padezca. Jesús está hablando del sufrimiento que él va a tener enseguida después de esto. Esa noche Jesús sale hacia el huerto de Getsemaní y luego de orar en el huerto de Getsemaní, Jesús es arrestado, es llevado a juicio aquella noche y al día siguiente Jesús es crucificado. Entonces, estamos hablando de un evento importante que va a ocurrir y que hoy en día podemos reconocer como el más importante de la historia de la humanidad. Jesús les dice, antes que padezca. Ahora, en segundo lugar, Jesús está anticipando el momento futuro cuando los que creen en Él celebren en su presencia. Se dan cuenta que Él no está hablando solamente de la crucifixión, sino que Jesús habla de aquel momento en el que haya una fiesta que para nosotros todavía es futuro. Cuando empieza a celebrar, dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Les está diciendo a los discípulos, vamos a tener una celebración, pero no voy a poder estar más en la fiesta. Jesús en cierta manera les estaba diciendo, el año que viene no voy a estar aquí para celebrar la fiesta con ustedes. Pero al mismo tiempo está anunciando el momento futuro en el que los que creemos en Él vamos a celebrar la fiesta con Él. Y Él lo dice más de una vez, que va a haber esta fiesta que vamos a celebrar con Él. En términos proféticos, en la palabra del Señor se nos presenta como la cena de bodas del Cordero, donde aquellos que creemos en el Señor vamos a entrar en una fiesta. Pero quiero que nos quede bien claro, no todo el mundo entra allí. Solamente aquellos que han creído en Jesús, que se comprometieron con Él, que aceptaron que Él sea su Salvador y el Señor de sus vidas y que decidieron vivir conforme a su voluntad. Esos son los que llegan a participar en aquel momento especial. Jesús estaba anticipando que iba a celebrar con sus discípulos en ese evento que luego se nos profetiza en el resto del Nuevo Testamento. En tercer lugar, Jesús va a destacar el valor de la dádiva de Dios. Es muy importante para nosotros cuando nosotros nos dan algo. Cuando nos dan algo importante, es muy importante para nosotros y nosotros sabemos que es importante lo que Dios nos vino a dar. Cuando Jesús celebró y tomó el pan, dice, y dio gracia, dice en el versículo 19, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Mi cuerpo que por vosotros es dado. Nosotros somos receptores de aquello que Dios
dio. Casi todos ustedes recuerdan ese versículo que dice, porque de tal manera, ¿se acuerdan? Amó Dios al mundo que, ¿saben qué dice? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él cree, no todos, sino todos los que creen en él, que se comprometen con él, en lugar de perderse, tengan vida eterna. Fíjense cuánto depende de lo que Dios ha dado por nosotros. Hay otro versículo, Romanos 6:23, que también muchos de ustedes lo recuerdan. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El resultado de nuestras malas acciones es la muerte, la condenación, pero lo que Dios vino a dar es vida eterna, y esa vida eterna está en Cristo Jesús. Cuando Jesús rompió el pan, cuando Jesús repartió el pan entre los discípulos, lo que estaba haciendo es celebrar lo que Dios había dado. Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y cuarto, Jesús anuncia el establecimiento de un nuevo pacto, un acuerdo nuevo entre Dios y los seres humanos. Ustedes saben lo que es un acuerdo, ¿verdad? Cuando dos partes se ponen de acuerdo, ustedes hacen acuerdos cuando compran un carro, ustedes hacen acuerdos cuando rentan una casa, los seres humanos hacemos acuerdos en muchas ocasiones. Ahora, Dios había querido hacer pactos con los seres humanos y todos los pactos se rompieron. Y todos los pactos se rompieron de nuestra parte. Sin embargo, Dios ha querido hacer un nuevo pacto con nosotros. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Un nuevo pacto sellado con la sangre de Jesús. Dios ha querido establecer un pacto contigo. Si Dios hace un pacto contigo, ¿vas a aceptar el pacto que Dios ha querido hacer contigo? ¿Vas a recibir ese pacto? En Hebreos, en la palabra, dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Alguien tiene que pagar, alguien tiene que recibir el castigo. Ahora, los que creemos en Jesús, reconocemos que Él pagó el precio para que nosotros pudiésemos recibir la salvación. Eso es lo que nosotros celebramos cuando celebramos la cena del Señor. Que Dios ha dado lo necesario para que nosotros recibamos la vida eterna y que Dios ha provisto un nuevo pacto, un nuevo acuerdo. Pero para estar en un nuevo acuerdo con Dios tienes que tú ponerte de acuerdo con Él. Cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión de estar en este acuerdo. Eso es lo que celebramos al celebrar la Cena del Señor y es lo que vamos a hacer a continuación. Y yo les quiero pedir, generalmente nosotros celebramos la Cena del Señor entre aquellos que han decidido comprometerse con el Señor y lo han expresado por medio del bautismo. Entonces, yo quiero pedir que todos los que van a participar de la Cena del Señor se pongan de pie para celebrar la Cena del Señor con nosotros. Y hoy tenemos con nosotros a nuestro hermano Kenneth. Él es uno de los diáconos de la iglesia que gentilmente va a estar colaborando con nosotros en la celebración de la Cena del Señor. Así que, para empezar, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en esta celebración. Amado Dios, queremos darte las gracias por habernos amado tanto, Señor. Nos amaste tanto que estuviste dispuesto a enviar a tu Hijo
a morir en nuestro lugar para que nosotros pudiésemos ser perdonados, para que nosotros pudiésemos ser limpiados de nuestros pecados y pudiésemos estar en comunión contigo. Tú nos has querido dar vida eterna, Señor, y nosotros queremos recibirla. Y por eso estamos aquí obedeciéndote, Señor. Estamos, en este caso, celebrando la cena del Señor en obediencia a ti, como tú nos has enseñado. Y, Señor, queremos recibir aquello que tú has dado. Y queremos, Señor, comprometernos en este pacto contigo por medio de la sangre de Jesús. Bendice nuestra celebración ahora, Señor, y que verdaderamente podamos alegrarnos de lo que tú das. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor, otro pasaje referente a la cena también. Porque yo recibí del Señor, decía el apóstol Pablo, lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así que, así como fue hecho en aquel momento, y se tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y lo repartió. Vamos a dar gracias por el pan que representa lo que Dios dio para que nosotros pudiésemos ser salvos. Vamos a orar. Señor, muchas veces nosotros nos hemos equivocado, hemos fallado y reconocemos nuestros pecados porque no existe una persona que no haya pecado, todos lo hemos hecho. Pero Señor, tú has querido entregar a tu Hijo y el pan que está aquí, Señor, representa justamente tu dádiva, lo que tú diste para que nosotros pudiésemos ser salvos. Te pedimos tu bendición sobre el pan y te pedimos que tú nos bendigas al celebrar. Gracias te damos por tu amor, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Le vamos a pedir al hermano que él reparta los elementos. Yo les recuerdo, van a recibir 2 copitas, una arriba de otra. La copita que contiene el pan es la que está abajo. Hay que levantar primero la copita. No se tomen el vino antes de celebrar el pan. Para eso hay que sacar la copita de arriba y tomar el pan que está abajo. Lo vamos a tomar, vamos a comer el pan cuando digamos, cuando yo les diga, así todos lo hacemos al mismo tiempo. Este es un momento muy solemne, hermanos. Y la palabra del Señor nos advierte que no lo hagamos livianamente, que no lo hagamos así nomás, que tomemos conciencia de que nos acercamos a Dios para pedirle perdón de nuestros pecados y que justamente fue por eso que el Señor se entregó para nuestra salvación. Y por eso es que les animamos a tomarlo seriamente, como algo que hacemos con mucha reverencia delante del Señor. Pan comemos todo el tiempo, todos los días, algunos más que otros. Pero celebrar la fidelidad de Dios es algo totalmente diferente. Entonces, que el Señor nos ayude a hacerlo con fidelidad delante de Él. El Señor, luego de dar gracias, dijo, tomando el pan, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Comedlo en memoria de mí. En memoria del Señor comemos el pan.
Dice luego la palabra, asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a dar gracias al Señor por la copa. Le voy a pedir al hermano Kenneth que nos dirija en oración, dando gracias a Dios por la sangre de Jesús derramada. En inglés. Sí, por favor. Precious Lord Jesus, we thank you for your shed blood. We understand that you had to go to the cross to make a way for us to go to heaven, to be with you, to be your people here on earth, to live for you, to glorify you, to worship you, to serve you. For this, you died for us. Your blood was shed. You suffered the agonies of the cross. We are humbled. We glorify and exalt you, precious Lord Jesus, how we love you. Thank you for your love for us. We pray in Jesus' name. Amen. Amén. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Vamos a beberla en memoria del Señor. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Por medio de esta acción, acabamos de anunciar la muerte del Señor. El Hijo de Dios fue entregado a muerte para que nosotros, los que creemos y los que vayan a creer por nuestro testimonio, reciban perdón de pecados, reconciliación con Dios y vida eterna. Que Dios nos ayude a andar en fidelidad con Él. Vamos a orar. Una vez más, gracias Señor. Gracias por permitirnos celebrar delante de ti. Gracias por esta acción de obediencia que nos has permitido hacer, Señor. De celebrar que tú nos has dado salvación por medio del sacrificio de Jesús. De celebrar que tú has hecho un pacto con nosotros. Ahora estamos reconciliados contigo, los que hemos creído en ti, por la sangre de Jesús. Y te damos gracias por eso, Señor. Te damos toda la gloria, toda la alabanza y te rogamos, Padre, ayúdanos a vivir, a caminar en esta vida conforme a tu voluntad para honrarte y para dar el fruto que tú quieres, que cada uno de nosotros dé para tu honra y gloria. Sigue obrando en todos nosotros, en nuestras familias, en nuestros hogares. Sigue obrando en tu iglesia, querido Señor. Todo lo ponemos en tus manos y te damos a ti la gloria y la alabanza que tú te mereces. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Este es el momento en el que me falta Norma hoy. Porque da todos los anuncios. Solo quiero recordarles, estamos todos los miércoles a las 6 de la tarde teniendo un tiempo de reflexión bíblica y estamos leyendo lentamente la carta a los Colosenses y les pedimos que se acerquen para compartir con nosotros y para estudiar. Miércoles a las 6. El viernes a las 6 de la tarde tenemos un tiempo de oración. Sencillamente eso. El pastor trata de no predicar largo ese día. Solo para tener un tiempo para orar. El viernes a las 6. El sábado las señoras se reúnen a las 9 de la mañana. Entonces todas las damas aquí presentes, señores caballeros, ustedes no, las damas están cordialmente invitadas el sábado a las 9 y el domingo como hoy a las 9 el estudio bíblico y a las 10:15 el servicio. Así que esperemos que puedan aprovechar estas oportunidades para estar juntos a lo largo de esta semana que empieza. Que el Señor les bendiga.